Bueno, buenos días a todos. Bueno, también hoy tenemos presencia de hombres, que suele pasar y es muy grato para nosotras, como decía Julita. Bueno, hoy le damos una temática un poco distinta a este desayuno. Si bien en algún momento creo que ya se había hecho algo parecido, pero nos complace tener como disertante a Mercedes Muros de Nadal. Ella es licenciada y tiene una vasta experiencia. Ahora ella nos va a comentar un poco, bueno, se va a presentar y nos va a comentar un poco cuál es la temática. Y un poco la idea era retrotraernos al pasado para entender nuestro presente, ¿no? Y también en función de lo que cada uno analice o piense respecto de lo que Mercedes nos va a contar, también quizás poder cambiar un poco el futuro, que creo que todos en algún punto estamos de acuerdo en que hay cosas que no deberían seguir de esta manera. Así que bueno, la esperamos a Mercedes. Lo que sí les pido, y esto más de tema técnico, que por favor todos apaguen sus micrófonos, así ningún ruido ambiente nos molesta. Y después de la exposición de Mercedes, que va a ser de más o menos 30-35 minutos, va a haber un espacio para preguntas. Igualmente yo voy a estar mirando el chat por si alguna quiere hacer algún comentario, no hay ningún problema. Así que bueno, gracias y Eh, estamos con Mercedes. Virginia, Sí. quería comentar para las que no lo saben del fallecimiento de Lisa León, Sí. amiga de Aime desde muchos años. Hace poquito nos dio una conferencia. Mm. Y bueno, hay algunas socias que obviamente no lo han sabido y me están preguntando, bueno, para todas aquellas que la conocieron, no fue nada de coronavirus, fue un ataque al corazón y nada más. Así Mm. que bueno, la tendremos siempre en nuestra presencia. Y gracias Mercedes, para ir, vamos tan alegre, gracias Mercedes por prestarte a hacernos compartir tu sapiencia, que la conocemos, y que sos la persona más indicada para hacernos entender cómo podemos llegar a donde hemos llegado, cómo estamos, cómo podemos estar así, como una Argentina que era la esperanza del mundo, competíamos con Estados Unidos al respecto y de repente nos hemos encontrado en una situación que francamente es lamentable. Así que bueno, Mercedes, muchas gracias desde ya y toda tuya la pantalla. Bueno, gracias. Yo lo primero que agradezco es a Aime de esta posibilidad de participar y a todos los asistentes que espero no se aburran. Yo soy licenciada en Historia de Filosofía y Letras de la UBA, pero hace ya como muchos años, desde el 84, entré a Ciencias Económicas como investigadora, como docente. Digamos que hice en Historia Económica. Formé parte de la cátedra como profesora regular durante 33 años, hasta me jubilé hace 2 años, y mis temas mis temas de investigación siempre han sido relaciones internacionales y especialmente el agro en la Argentina. Además de eso, hice un montón de cosas, como contábamos recién, desde los 90 yo he trabajado en temas de género, desde la Cancillería por entonces y después en ONGs. Por eso conozco el ambiente y las conozco muchos de ustedes. También he trabajado en la Cámara, he tenido contratos en la Cámara de Comercio asesorando pymes y emprendedores, que es otra de las especialidades a las que me he dedicado. Pensando un poco qué podía ser de interés en esta larguísima cuarentena, en donde yo, por supuesto, ya no, más allá de la pandemia en la que yo no puedo decidir nada ni hacer nada, lo que pensé es que la preocupación de todos ahora es lo que viene. Obviamente la crisis que se viene, que ya está empezando a mostrar síntomas, y entonces pensé en ir un poco para atrás para analizar alguna otra crisis mundial que tuviera las características de las que va a tener esto, que ya está empezando a tener, que nos sirviera para imaginar qué medidas se van a tomar y en qué sentido debieran tomarse esas medidas. Descarté la del 2001 por ser muy específica. Si quieren, después le pediremos a Aime que haga otra, si quieren que analicemos cómo se salió de la crisis del 2001 antes de la suba de los commodities, que no fueron en el 2001 ni en el 2003, y la del 2008 porque es específicamente financiera, que tampoco son las características que tiene esta.
Entonces me fui hasta el 30, aunque hubo otras crisis en Argentina, hubo muchísimas crisis, y mundiales también hubo otras anteriores, pero la más grande y con características similares, y quizá esta es peor, esta va a ser peor, fue la de la crisis del 30, que empezó en el año 29 en Estados Unidos y que duró prácticamente toda la década. También pensé que un tema que a todo el mundo, los argentinos, sobre todo no los extranjeros, latinoamericanos, pero lo que le preocupa a todos los argentinos es cuándo empezó el populismo en la Argentina. Y cuando empezó la intervención estatal, en eso vamos a destruir algunos de los mitos tradicionales argentinos, porque no fue Perón el que empezó con la intervención estatal, sino que fue antes, fue en los 30. Y también un poco sobre qué fue el famoso keynesianismo, que ahora nuestro gobernador de Buenos Aires no menciona más, pero él, que ha sido compañero mío en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es un keynesianista, es un admirador de Keynes, y yo también soy una admiradora de Keynes, por las medidas que tomó y porque generó el estado de bienestar en Estados Unidos y en el mundo que duró hasta la década del 80. Entonces, vamos a empezar un poco hacia atrás. Es importante saber, además, qué es lo que hizo Estados Unidos y qué hicimos nosotros, porque en la crisis del 30 nosotros tomamos medidas bastante similares a las de los Estados Unidos. Si analizamos el 30, veremos, bueno, que empezó en octubre del 29, después de una suba muy acentuada de los valores en la bolsa de Nueva York. Todo se cayó en octubre del 29, el 29 de octubre justamente, y tuvo las siguientes características. Tomó a casi todo el mundo directamente, fue una crisis completamente mundial. Las soluciones tradicionales, que fueron las que primero se impusieron, rápidamente mostraron que no servían. Casi todos, ahí tenemos una diferencia, nosotros sabemos que viene la crisis. Mientras que en el 29 no se sabía, por lo tanto lo lógico era apelar a lo tradicional. Lo primero que se hizo, por supuesto, fue subir las tarifas aduaneras y bajar los sueldos de los empleados públicos y tratar de achicar el gasto del Estado. Eso en todos los lugares es igual. Pero lo cierto es que pasado un tiempo se demostró que con ese sistema no se solucionaba nada. Piensen ustedes que en el año 32 en Estados Unidos la desocupación llegó al 25%. 1 de cada 4 norteamericanos no tenía trabajo. Las mujeres no participaban demasiado en el mundo laboral, o sea que eran 24% de hombres. Y en el año 38, o sea, 8 años después, todavía había 11 millones de desocupados en Estados Unidos. Allí aparece Keynes, muy discutido si tuvo influencia o no tuvo influencia en el gobierno de Roosevelt. Otra de las características típicas de Estados Unidos y de muchas crisis, que también quizá la veamos, es que después de una crisis económica tan fuerte, en general se cambia de signo político en los países, porque naturalmente todo el mundo tiende a achacarle al gobierno los males que está padeciendo. En Estados Unidos termina el gobierno republicano y va a subir en el año 32, subió Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que va a implementar su famoso New Deal. El New Deal no fue una medida, fueron muchísimas y en realidad no tuvieron mucho éxito, tuvieron un éxito relativo, pero fueron anunciadas, digamos que Roosevelt en la campaña, una de las cosas que decía es que él no sabía qué iba a hacer, porque no tenía ni idea, nadie tenía idea, pero que iba a probar todo, y que lo que no funcionaba lo iba a dar marcha atrás, o sea que iba a ser pragmático. Y en eso realmente consistió el New Deal, en una cantidad de medidas que algunas funcionaron, algunas las aprobó el Congreso y otras no las aprobó el Congreso, y las tuvieron que cambiar. Lo que es general para la crisis, como resultado de la crisis del 30, es que marcadamente los países se hicieron proteccionistas y se hicieron intervencionistas, o sea que los estados empezaron a intervenir bastante fuertemente en la economía, cosa que no se había dado en absoluto antes del 30, todo lo contrario en Estados Unidos. Keynes, John Maynard Keynes, que después fue nombrado Lord del Imperio Británico, era un economista inglés, muy joven, muy visionario, y que tenía ideas disruptivas completamente. Él fue el que
estando como observador en el Tratado de Versalles, siendo bastante joven, también estaba Churchill, que era jovencísimo, llamó la atención sobre el inconveniente de hacerle pagar a Alemania, el país perdedor de la guerra, todos los gastos de la guerra. Las indemnizaciones de la guerra, ustedes saben que generaron en el espíritu alemán la posibilidad del acceso de Hitler al poder. Él escribió en esos años Consecuencias económicas de la paz, en donde dice eso, que era un error fatal hacerle pagar a Alemania el costo de la guerra. Él después escribió otro libro, que fue en el año 36, que fue realmente importante y que marcó una economía moderna, que se llamaba, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Ahí él sostenía, eso ya era en el 36, ya después de la crisis, ya había empezado la crisis, él sostenía que el gobierno tenía que tomar medidas activas y había que estimular la demanda en tiempos cuando hay un gran desempleo, que él lo llamaba gasto deficitario. En cualquier crisis hay un gasto que es deficitario, porque no va a generar ninguna riqueza, y ese gasto tiene que asumirlo el gobierno, porque no hay otro que lo asuma, y porque la gente tiene que comer. Hubo repartos de comida, hubo ollas populares, hubo una cantidad de medidas de ese tipo. No se sabe bien si Roosevelt se sintió muy influenciado por Keynes o no, en realidad se discute bastante, y los economistas de su época no aceptaron tan fácilmente a Keynes. Con el tiempo fue considerado un visionario y un artífice de lo que sería la economía de bienestar norteamericana. Otra realidad es que los que más sufrieron el conflicto fueron los bancos, el sector agrario, el sector del empleo y sobre todo el comercio internacional. El comercio internacional se redujo a la mitad en 4 años, a la mitad, imagínense ustedes lo que es eso. Por lo tanto, la primera consecuencia es que se rompe completamente el multilateralismo en el mundo. El sistema multilateral de comercio y pago, que permitía que se juntaran varios países en triángulos y en cuadriláteros y que compensaran las divisas de un lado para el otro, eso se rompió porque no se podía mantener un precio del oro estable, de la onza de oro. Por lo tanto, en el 30 ya casi todos los países rompieron con el patrón oro. Y después de eso, cada uno avanzó por su lado, en general con acuerdos bilaterales. Ya no se podía pensar en un mundo que se comunicaba entero, entonces se dedicaron a comunicarse en forma individual cada país. Argentina sí lo hizo. Dejando un poco la crisis de lado, después en Estados Unidos, si necesitan, me preguntan más detalles. Yendo a la Argentina, en Argentina esto coincide con, no sé si coincide, sino también lo provoca, con un golpe de Estado, el primer golpe de Estado del siglo XX, que se produce en el año 30, y que va a derrocar a Irigoyen y lleva a Uriburu al gobierno. Irigoyen ya rompe con el patrón oro en el año 30, porque se da cuenta que es imposible de manejar el producto de nuestras ventas de commodities en el exterior se redujo muchísimo. Y además hay que considerar que en Argentina, y eso también tiene que ver quizá con la caída de Irigoyen, la crisis del 30 se sintió antes. ¿Por qué? Porque en Argentina había muchos capitales flotantes que se invertían en bonos, en la bolsa, y que ante la suba de la bolsa en Wall Street en el año 28 se fueron de Argentina. O sea que Argentina además se vio limitados sus capitales a partir del 28. Bueno, ustedes saben, los argentinos saben que al año siguiente se llamó elecciones, unas elecciones fraudulentas, donde ganó Agustín P. Justo. Uriburu era un general nacionalista, Agustín P. Justo era un general liberal. Ahora, extrañamente, ese mismo gobierno liberal que nombró enseguida un nuevo equipo económico con Federico Pinedo como ministro de Hacienda y a Antonio de Tomaso como ministro de Agricultura o secretario de Agricultura, no me acuerdo en ese momento,
que era tomar medidas proteccionistas. O sea, un gobierno liberal empezó a adoptar medidas proteccionistas necesarias para salir de la crisis. Es ese gobierno liberal el que va a generar y crear las juntas reguladoras de todos los sistemas productivos, había de granos, de algodón, de carne, de yerba mate, digamos, de casi todos los productos. Estas juntas pretendían, y lo lograron, sostener al productor. Piensen ustedes la diferencia de lo que vamos a ver después. La misma junta de lo que se ocupaba era de comprarle a los productores que quisieran vender, no era obligatorio, carne, granos o lo que fuera, y pagarles un precio más alto que el del mercado, porque en el mercado el precio era bajísimo, en el mercado internacional. Nosotros no podemos condicionar el precio del mercado internacional, lo que podemos es mejorarle los ingresos a los productores. A eso se dedicaba la Junta, fijando un precio sostén, que se entendía que era el costo más un poquito de ganancia, el costo que habían tenido los productores más algo de ganancia. Bueno, otras medidas que se tomaron rápidamente es, bueno, no, de entrada, me olvidé decirlo, el gobierno en el 31, en cuanto llega Uriburu, pone control de cambios para no perder las pocas divisas que había. Ese control de cambios después se desdobla en comprador, vendedor y mercado libre. Me interesa, sí, si interesan los detalles después los veremos, pero lo que importa es que las compras suntuarias se hacían por el mercado libre, que era más caro. Y la diferencia que quedaba, y se licitaba todos los días la cantidad de divisas, la cantidad de onzas de oro, para esas compras suntuarias. Ahí quedaba un gran margen, le quedaba un margen al gobierno, y con la diferencia entre el precio comprador y vendedor, para importación y exportación, también se conseguía tener un margen que el gobierno traspasaba a las juntas para mejorar el precio de los productores. O sea que ustedes entienden que el sistema lo que hacía era favorecer al productor. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por un tema clasista? No, para no checar el área sembrada, porque todos sabemos que si se abandona el campo durante unos años, es complejísimo volver a recuperarlo. Entonces, para que no se checara el área sembrada, aunque el gobierno tenía que poner un subsidio, el gobierno lo ponía en el sector productor-exportador, el que le generaba divisas. Bueno, las otras cosas que sí se hicieron es, asombrosamente, convenios bilaterales, obviamente, el más conocido por todos es el Pacto Roca-Runciman o Ranciman, que se firmó en 1933 y que involucró a las carnes enfriadas argentinas, que eran las carnes del sector, eran las que vendía y producía el sector agropecuario de mayores ingresos, digamos, lo que estaba alrededor, lo que ahora sería la zona núcleo. Ese convenio, que tuvo muchas idas y vueltas, el Pacto Roca-Runciman, no fue el único, porque el gobierno conservador del 30, y como digo, conservador, que tomó medidas populistas, por así decirlo, también firmó convenios con muchos otros países de Europa, y sobre todo con Brasil. O sea que los convenios bilaterales son típicos de la década del 30, puesto que no se podía hacer otra cosa, para favorecer el comercio mundial. Firmamos con Bélgica, Brasil, Alemania, bueno, una cantidad de sitios. Veo que se está pasando el tiempo. Banco Central. Se crea el Banco Central en el año 35 para regular la moneda del crédito, también es indispensable en ese momento, y lo estaban creando casi todos los países, no somos ningunos innovadores. Y hay un crecimiento impositivo grande, se crea el impuesto a los réditos, el impuesto a las ganancias. Se creó me asombró porque revisando ni me acordaba que se creó por decreto, pero después el Congreso lo aprobó. El impuesto a los réditos era un impuesto provisorio, iba a terminar en diciembre del 34, no terminó, les cuento que sigue. Digamos, en ese momento se consideró que era necesario. ¿Ustedes saben cuánto llegó a generarle al gobierno durante la década del 30? El 13% de la recaudación era impuesto a los réditos. O sea que realmente era una cifra muy alta y necesaria por entonces. Bueno,
Así más o menos va transcurriendo la década y en el año 33 la economía vuelve a crecer. En una crisis mundial, 3 años no son nada. En 3 años, haber conseguido pasar de negativo a positivo, nuestro crecimiento económico es muy importante realmente. Pese que se aumentaron los impuestos y que el Estado participó más. Ahora, la otra cosa interesante es que el Estado, conservador, intervencionista, al mismo tiempo que desarrolló una medida de sostén al sector exportador agropecuario primario, también fomentó el desarrollo industrial, sobre todo a través de inversiones extranjeras. Atrajo inversiones extranjeras porque las mismas medidas de control de cambio que no permitían que nosotros importáramos bienes norteamericanos o europeos, sí en cambio permitían que vinieran las empresas. Y una cantidad de empresas se instalan en la década del 30 en Argentina. Entonces, uno de los mitos también que hay que cambiar es el que el invento de la industria es del gobierno peronista. No, pero, la industria del gobierno peronista tiene otras características que ahora vamos a ver, pero la industria de sustitución de importaciones empezó levemente durante la Primera Guerra Mundial, porque no llegaban cosas, y va a empezar en esta época con inversiones extranjeras de empresas alemanas, francesas y sobre todo norteamericanas. Y entonces es también el periodo en donde empieza el desplazamiento del interior a Buenos Aires. En esa época se desplaza una cantidad de agricultores, monoproductores en el interior que ya no tenían trabajo, se desplazan a Buenos Aires y van a empezar a formar lo que es el Gran Buenos Aires. A nivel social, en Argentina había instituciones obreras y sindicales, pero sin unión, que no, con lo cual no se conseguían demasiados efectos positivos. Entonces, la otra cosa también que es importante, que los muy afectados, que no son visibles, no son tan claramente visibles, en la crisis del 30, fueron los tenedores de valores argentinos en el extranjero. O sea, ustedes saben que muchos argentinos, productores agropecuarios, con el excedente o con lo que ya no necesitaban para la siguiente cosecha, lo dejaban invertido en Europa o en Estados Unidos en valores, en las bolsas, o en inversiones inmobiliarias en el extranjero. Bueno, ellos fueron sí los primeros afectados. La inmigración extranjera se suspendió completamente en el 30, pero fue reemplazada por un movimiento desde el interior hacia Buenos Aires. ¿Qué pasó después? Bueno, porque si no llegamos a la economía peronista, que es lo que me interesa. En el año 43 se produce un golpe militar de un grupo de oficiales del ejército, entre los que está Perón, que van a derrocar a Castillo, perdón. Ortiz Castillo habían ganado en el año 38, en una elección también muy fraudulenta, y en el año 43 un golpe de estado militar lo va a sacar. Perón no es presidente en esta etapa del 43 al 46 hay 3 presidentes, y ni siquiera me acuerdo el nombre, pero es Ramiro Farrell y Ramírez Farrell, no me acordaron, y Rawson. Perón, en cambio, que es uno de los integrantes del GO, pide un cargo que a nadie se le hubiera ocurrido, secretario, director del Departamento de Trabajo. Trabajo no era ni siquiera una secretaría y mucho menos un ministerio, era un departamento. Perón se hace cargo del Departamento de Trabajo. Y en esos, después, desde acá hasta que asume la presidencia, va a tener otros 2 cargos, con retención de los anteriores, ¿no? Vicepresidente y ministro de Guerra. Director de Trabajo, o presidente de la Dirección de Trabajo, secretario de Guerra, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Estos 3 cargos va a detentar hasta el 17 de octubre del 45, o hasta después, digamos, hasta las elecciones del 46. Perón, que no es de izquierda, sino de derecha, tiene más bien como objetivos, y dado por varios, entre sus objetivos desde la Secretaría de Trabajo o del Departamento de Trabajo,
la justicia social, el control de la clase obrera y la despolitización de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales tenían sistemas políticos heredados de los primeros años, de los últimos años del siglo XIX, había sindicalistas, había anarquistas y había socialistas. Perón va a crear sindicatos únicos por actividad y en principio despolitizados en el aire porque la politización de los sindicatos anteriores provenían de los movimientos europeos de fines del siglo XIX y principio del XX, mientras que los actuales, los obreros con los que trabaja Perón, la clase obrera con la que trabaja Perón, viene del interior desde hacía una década y no tenían política propia, digamos, tenían la mente bastante en blanco. Sobre esa masa de gente, que era muy amplia, Perón lo que va a hacer pragmáticamente es conseguir condiciones reales de mejora de vida, reales y visibles. Rápidamente les digo: estatuto del peón, seguro social, jubilaciones, tribunales de trabajo, personería jurídica de los sindicatos, uno por actividad y unión de todos los sindicatos en la CGT. Se había intentado en el pasado entre los sindicatos anteriores y europeos y nunca se había logrado la unificación. Aguinaldo, mejoras salariales, vacaciones que sí existían, pero vacaciones para todos, y jubilaciones que también existían, pero universales. Parte de las medidas que va a adoptar en el primer plan quinquenal son consecuencia del Consejo Nacional de Posguerra, que es un consejo de expertos al que convocó en el año 44 para ver cuál iba a ser la posición de Argentina en la guerra, su situación económica y qué había que hacer. El resultado de eso es el primer plan quinquenal, en donde Perón se encuentra con una situación negativa internacionalmente, porque el neutralismo de Argentina en la guerra lo pagó duramente Argentina durante bastantes años, por lo tanto no le vendían insumos, no le vendían maquinarias, había poquísimo combustible, o sea que para la industria era complejo el desarrollo industrial porque no existían muchas de insumos necesarios para la industria. Se quemaron tortas de maíz en vez de usar petróleo durante muchos años, y si bien había una capacidad instalada, no era moderna y no había forma de comprar tecnología moderna porque no nos la vendían. El otro inconveniente con el que se encontró Perón es con el plan Marshall, que no nos benefició a nosotros sino a los europeos. Si no hubiera, digamos, Estados Unidos tenía que buscar una forma de salir, de realmente salir de la crisis, y hacia el final de la guerra tenía que rehabilitar su industria, pero lo hizo hacia Europa y no hacia América, porque en Europa ya se veía venir la Guerra Fría. Perón entonces va a gobernar, él gobierna un periodo y medio, digamos, hasta la Revolución del 55. Con mucho pragmatismo. Lo que resuelve Perón es desarrollar la industria que él podía desarrollar, no cualquiera. La que podía desarrollar, y la que desarrolló, fue una industria de sustitución, típicamente de sustitución de importaciones. Liviana, con muchísimo uso de mano de obra y casi ninguna tecnología, no se podían renovar equipos, un mercado consumidor fuerte, porque estableció un alza de salarios bastante grande a lo largo de los primeros años, como para crear un mercado consumidor, con una inflación creciente, y con falta de combustibles y de energía. ¿Quién iba a financiar esa industrialización? Obviamente la financió el agro. Era un coto cerrado de casa, además, porque el industrial al que se le daba un subsidio o un apoyo a través del Banco de Crédito Industrial para desarrollar una industria, se le aseguraba también que ningún otro hiciera el mismo producto. Con lo cual, para importar los insumos, que había poquísimas posibilidades de importar y pocas divisas, se requería un permiso de cambio. O sea que el industrial
la industria de sustitución de importaciones creada por Perón era una industria protegida, con tapa opuesto, digamos. Permiso de cambio, créditos subsidiados del Banco de Crédito Industrial, y coto cerrado de casa para el tipo de producción. ¿Era una industria que se podía exportar? No, obviamente, era súper no competitiva esa industria. Pero en cambio tenía un mercado consumidor cautivo, que era el mercado consumidor argentino, de un sector social que nunca había consumido y que ahora no solo tenía vacaciones, jubilaciones, sino además podía consumir artículos en los que jamás se le había ocurrido pensar, como cocinas, heladeras o secadores de pelo, o máquinas de coser. Otras cosas que hace durante su primer gobierno, bueno, por supuesto que hay control de cambio, ya lo hemos dicho, pero que muestran su pragmatismo. Perón repatria los ferrocarriles, compra casi todos los servicios públicos. La compra de servicios públicos implicó que Argentina se quedara casi sin reservas, pero le permitió a lo largo de los años después manejar el precio de los servicios públicos, con lo cual manejaba la canasta familiar, porque el precio de los servicios públicos tiene bastante incidencia en las ciudades, en la canasta familiar. Y también lo hizo con la carne, que era el otro bien insustituible en la canasta familiar, a través de la CAP, de la Corporación de Carnes, y los subsidios a los frigoríficos. Quiere decir que, y todo eso lo pagó con el agro. Nacionalizó el comercio exterior a través del IAPI, con la creación del IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, en donde, sobre todo los cereales, no hacia las carnes, los productores debían venderle al Estado, y el Estado les pagaba una cifra que en algunas etapas, no siempre, era bastante menor que lo que se vendía afuera. Esa diferencia la pasaba al Banco de Crédito Industrial para subsidiar a la industria naciente. ¿Por dónde iba a saltar la perdiz? Obviamente, esto duró pocos años, porque en el año 47 ya el gobierno empieza a ver que se choca con la falta de saldos exportables, la falta de divisas de exportación. ¿Por qué? Primero porque hay mayor consumo de carne y cereales, pero sobre todo de carne en Argentina, por mayor, y por el incremento de los salarios, pero segundo porque no había, porque los productores no tenían incentivos, y el primer año pueden haber vendido la cosecha, después sembraban menos directamente. Perón lo que hace es dar una vuelta de campana, sin anunciarlo demasiado. A partir de la crisis, él llama también a consejos de expertos. Hay dos sequías muy grandes, 49, 51 y también 52, y todo eso conforma una crisis en el sector externo. Ya no había divisas para sostener la industria. Y en cambio estaban los obreros ya instalados en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Hasta el 47... Hasta el año 48, digamos, no se notó la crisis. En el 48 empezó a notarse. Entonces Perón va a cambiar su plan económico. No con anuncios rimbombantes, va a lanzar en el año 53 el segundo plan quinquenal, que es la versión opuesta al primero. Y en el año 54 un congreso de productividad. Productividad era una palabra que jamás se había oído mencionar en Argentina. La productividad era algo que no existía. Ahora se va a empezar a notar que los salarios se van a congelar y solo se van a poder incrementar con incrementos de productividad. Se congelan los salarios por 2 años, también una situación novedosísima, porque el movimiento alcista de los salarios venía desde el 43 y no paró hasta el 48, hasta el 48. O sea que pragmáticamente reorientó los objetivos. Su objetivo de no... Digamos, el objetivo declarado de no crear inversiones extranjeras, que había sido el leitmotiv de los gobiernos conservadores o liberales, ahora lo va a cambiar, y en el año 53 pone una ley de erradicación de capitales extranjeros, con lo cual llega Fiat, Kaiser, Somisa adquiere en Estados Unidos, que no le habían vendido hasta ese momento, una planta de laminado indispensable para la industria pesada, que no se había podido desarrollar. Pide un crédito al Exim Bank, no llega a concretarse porque viene la revolución.
La ley de erradicación de capitales extranjeros tiene un tratamiento benévolo para la repatriación de utilidades, que ustedes saben que es uno de los puntos importantes en cualquier ley de erradicación de capitales extranjeros. Y lo que es más, firma un contrato para explotación petrolera con la Standard Oil en el año 54. Este no llegó a ser aprobado en el Congreso y después viene la Revolución. Respecto al IAPI, sin decir nada, empieza a hacer lo contrario, empieza a incentivar a los productores para que sigan pagándole cifras más altas para que sigan sembrando. Inclusive tuvo reacciones de la CGT negativas. En el año 54 llegó a haber una huelga metalúrgica. Las medidas que tomó quizás fueron un poco tarde y la revolución llegó igual en el año 55. Entonces, si me dejan en 2 minutos, veremos qué hay de parecido con lo actual. Las juntas reguladoras no las creó Perón. Perón les puso la connotación de ese momento, quiere decir, en toda la primera etapa, monopolizaban el comercio exterior con el IAPI y los precios que pagaban al productor eran menores que los de afuera. Ahora, todas las medidas que tomó Perón, miradas objetivamente, se puede decir que fueron las únicas que podía tomar, digamos, que convirtió en un beneficio político con sus 3 lemas, independencia económica, soberanía política y justicia social, a un sistema internacional en el que quedó envuelto, que no permitía muchas otras opciones, porque la neutralidad en la guerra fue, como les digo, aunque no se declaró por lo bajo, a nosotros muchos años después, hasta el 53, 54, siguieron sin vendernos los insumos necesarios para un desarrollo industrial pesado, además. La lógica es que había que iniciar la industria pesada. En cambio, iniciamos la industria liviana, con lo cual había que importar las chapas para después convertirlas en cocinas en Argentina. En la actualidad, nosotros no sabemos lo que viene, pero lo que viene seguro es una crisis, eso no tenemos ninguna duda. A diferencia del 30 y del 40, no existían en esas 2 épocas las grandes diferencias sobre los sistemas y modos de trabajo que hoy ha traído la tecnología. Nosotros ya nos damos cuenta que la forma de trabajo ya cambió. Aunque nos saquemos el barbijo, el e-commerce, el teletrabajo y el e-commerce, no va a dar marcha atrás, va a seguir avanzando y va a generar otras condiciones de trabajo diferentes. La otra cosa que no existía en los 30 es la revolución tecnológica del agro que se produjo a lo largo de los 90 en Argentina y que convirtió el agro argentino en uno de los más avanzados del mundo. Pero que al mismo tiempo de ser uno de los más avanzados y que ha generado una multiplicación de las áreas sembradas, de las posibilidades de producir vacunos y demás, depende mucho de la necesidad de importaciones. En el agro de los 30 y de los 40 no era tan necesario importar, ahora es indispensable importar, porque necesitamos tecnología, necesitamos fertilizantes y necesitamos muchísimos insumos que digamos, afectan también el valor de las cosechas a los productores de las cosechas, el crecimiento de los ganados, por la necesidad de incorporar muchos materiales, muchos insumos importados, y depende entonces el precio que lo puedan adquirir. No es solamente las retenciones, es que ellos deben además adquirir importados. Requiere mucha importación. Algo que sí en cambio es igual, que estamos viendo bastante similar, es la intervención del Estado en casi todos los países, porque como les he dicho, son gastos improductivos, algo nos tiene que hacer. Digamos, no se puede tampoco permitir que la gente muera de hambre. Pero el dinero con el que cuentan los estados, aunque que emiten todos, es limitado. Entonces, al ser limitado, hay que pensar dónde se pone. Si se pone en subsidios directamente en forma de sueldo universal, como se está hablando ahora y como lo estamos oyendo todo el santo día, o va a la producción, o va a generar mayor producción y mayor puesto de trabajo. Porque el dinero que se entrega lisa y llanamente no va a la producción, no va a ir nunca a la producción.
O sea que los escasos recursos con los que durante la pandemia y durante la cuarentena no se puede hacer otra cosa. Pero una vez terminada, tenemos que pensar si lo que queremos es fomentar la producción y la generación de puestos de trabajo, o solamente mantener a la gente alimentada, porque las ollas populares o el dinero mensual solamente llega a mantener a la gente alimentada. Eso no es la salida de la crisis. La salida de la crisis económica, dependiendo de qué sector decida apoyar el Estado para sacar al país de la crisis, requiere un plan de crecimiento y desarrollo que todavía no hemos oído y que, por lo que entendemos, no son 4 minutos. Ya vimos que Perón, un año antes del fin de la guerra, ya generó un Congreso Nacional de Posguerra de expertos para que le dijeran qué es lo que había que hacer, y lo transformó en un plan quinquenal y después en un segundo plan quinquenal, mientras que nosotros pareciera que estamos a 15 días de salir de la pandemia y todavía no hemos visto nada, no hemos visto un solo plan, más que una idea que salió hoy más intensamente en el diario sobre un ingreso universal que cubriría a 16 millones de personas. Bueno, eso, como les digo, va a tener el mismo problema que ya mencionamos. Eso no apuntala la generación de empleo. Bueno, señora, por ahora no voy a hablar más porque ya veo que se pasó muchísimo el tiempo. Oigo preguntas, las que les interesen, y si son muy complejas, muy largas, podemos pedir algún otro día. Gracias. Gracias, Mercedes, por la exposición, muy, muy clara, por lo menos para mí, me refresca muchos temas que en algún momento leí y que a veces en la vorágine, bueno, uno olvida o le falta el tiempo para rememorar. Es bastante complejo todo, ¿no? Cómo se van dando las cuestiones, no solo porque entre ideologías, contextos mundiales, cuestiones internas del propio país que van haciendo que los políticos tomen decisiones o encaren las cosas de una manera, bueno, que hoy estamos en esta situación. También es verdad que a veces hay ideas erróneas sobre lo que uno cree de cómo se dieron las cosas, así que vinieron bien esas aclaraciones. Yo en el chat no veo preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede habilitarse el micrófono y hacerla ordenadamente, digamos, pero las pueden ir haciendo, no hay problema. ¿O alguien quiere comentar algo? Ahí hay uno. Sí, Manuel Benítez. Ahí está, perfecto, lo escuchamos a Manuel. Bueno, ante todo agradecerte esta excelente exposición, en particular me pareció muy afinada, muy ecuánime y precisa tu descripción de la política peronista, de la política, digamos, de la primera época del peronismo. A mí me sorprendió que vos abordaras el tema a través de las crisis internacionales. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque esperaba que lo abordaras a través de los fundamentos políticos, sociales y económicos de la formulación de nuestras políticas económicas. Que algunos vienen de la época del 45, del 30, y otros vienen de Hernán de Saavedra. La verdad es que hay una gran continuidad en la historia argentina de las causas sociales de las políticas públicas, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque también veo que frente a las grandes crisis internacionales, la Argentina, aparte generalmente de reaccionar mal y perderlas, en la crisis del 30 apostamos por el Reino Unido, que venía en baja, y no por una alternativa norteamericana. En la crisis del 73 nos la pasamos por encima, no se enteraron. La política de Cafiero fue hay que recuperar las fuentes de trabajo en lugar de producir una reforma del aparato productivo que ya era inviable para aquella época. Y así siguiendo. Argentina, las crisis internacionales le han dado a la Argentina una oportunidad de reformular su establishment económico, sus políticas económicas y su aparato productivo. Y las ha desaprovechado, diría yo, de una forma muy prolija, regular. Más bien las crisis argentinas veo que tienen que ver con esos fundamentos, que luego van cambiando a partir de la época, se van complicando, digamos, por la afluencia migratoria, las viejas tradiciones de la época hispánica, como estudiaba Hamilton, las influencias migratorias,
y después las sucesivas actitudes, una actitud mesiánica de la Argentina que es remar contra la corriente internacional. Nosotros vivimos dando el ejemplo al mundo para cambiarlo, sin darnos cuenta tal vez que el mundo no repara en el ejemplo argentino, porque nos falta masa crítica para cambiar el curso del pensamiento económico internacional. Entonces la Argentina sostiene una especie de evangelio propio. Somos un poco como la película de la historia de Cristo, donde la historia de Cristo sería la historia norteamericana y la historia de Cristo de Monty Python seríamos nosotros, el imperio del sur al cual siempre le va muy mal. Fuera de esta digamos, metáfora un poco graciosa. El hecho concreto es que la Argentina ha venido nadando contracorriente, y es muy probable que si nos descuidamos, en esta gran crisis nacional, que coincide gracias a la pandemia con otra gran crisis internacional, pretendamos salir siempre nadando contra la corriente, con un progresivo deterioro, progresivo y lento deterioro de las condiciones sociales y económicas y políticas del país. Esto era más o menos lo que quería decir, no quiero extenderme mucho más. Manuel, sí, nosotros nadamos contra la corriente y por eso estamos tan cansados, eso es un horror, los brazos ya nos pesan de nadar contra corriente. No, lo que te corrijo mínimamente es que en el 30 y en el 40, en los 30 y en los 40, no lo debo haber explicado bien, en el 30 sobre todo, sí hubo una clara, digamos, reafirmación de la relación con Inglaterra a través de Roque Runciman, pero también lo hubo con... Vamos a apagar. También lo hubo... Ay, maldición. Bueno, también lo hubo con Estados Unidos. Una de las cosas que te digo es que las inversiones norteamericanas en Argentina empezaron en los 30, hubo muchas. Y en 1940, Pinedo, que ya no era, no sé, que era diputado, pero en ese momento, propone un plan industrialista pro Norteamérica y pro Brasil. Brasil también fue objeto en el 30 de tratados específicos y nosotros comerciábamos mucho con Brasil. Digamos que el comercio con Brasil se mantuvo en toda esa época. Ahora, que nosotros somos exóticos, sí, somos exóticos. Como historiadora he leído 1000 millones de teorías diferentes. Si es la inmigración latina, por qué no somos Canadá o Australia, digamos, nos hemos pasado la vida tratando de analizar por qué hemos salido con estas características tan raras de forma de ser. Pero es así. ¿Alguien más? Sí, Mercedes, hay una pregunta por escrito de Silvia Boniface que dice: el panorama económico de la historia argentina muy objetivo, y quisiera saber si actualmente hay similitud con el inicio de los gobiernos populistas de América y si podemos llegar a igualarlos. Yo creo que no. Eso es, obviamente es materia completamente subjetiva, porque es lo que uno le parece. A mí me parece que no tenemos nada que ver con los gobiernos de América, y aún durante el gobierno kirchnerista, el principio del gobierno kirchnerista, cuando se dio ese famoso Congreso del ALCA en Mar del Plata, que había una mayoría de países latinoamericanos de signo populista, Argentina coincidió, por entonces el gobierno argentino coincidió, pero no los habitantes. Nosotros somos mucho más peleadores de lo que parecía. Y después de estos 4 años, la sociedad civil aprendió a manejar las redes y a moverse. Aprendió que si se moviliza eficientemente, va consiguiendo lo que quiere. Eso lo está sufriendo ahora Alberto en muchas de las resoluciones que tuvo que dar marcha atrás, y va a seguir pasándole, le va a seguir pasando. Porque eso es también una característica de la Argentina, somos bastante cabezotas. No todos, hay un sector inculto y pauperizado que por supuesto dice que sí a lo que venga porque no tienen otra opción y porque no les dan la educación correspondiente. Y la educación requiere muchos años para que se note el efecto. Pero si se los dejara pensar, tampoco, porque los argentinos
no tenemos esas características, me parece a mí. No podrá el modelo populista de algunos países de América avanzar demasiado en Argentina. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vale. En una palabra, con los dos Perón, con las dos etapas de Perón que vos contás, cualquiera es peronista. Peronismo es un movimiento y no un partido. Eso le da una amplitud que después vemos que se ha extendido al menemismo y al kirchnerismo, sí. Claro, porque vos tenés paraguas, pero un estilo y otro Perón que no tienen nada que ver. bueno, supongo que hay muchos, apela a muchos de los sentimientos nacionales característicos y típicos, pero tanto es el radicalismo, que también lo vemos ahora dividido en varias bandas. Yo creo que los partidos políticos, como los conocimos, van a cambiar bastante. Vienen nuevas generaciones que no creo que estén tan atadas a principios que han regido nuestra vida. Nosotros considerábamos al peronismo de un estilo y al radicalismo de otro, y a lo largo de nuestras vidas, bueno, los que somos mayores hemos visto que ambos partidos han cambiado bastante, han pasado por diferentes etapas, digamos, son pragmáticos. Los partidos políticos deben representar el sentir ciudadano en cada momento, y en cada momento sería rarísimo que alguien que nació 30 años después nuestro piense lo mismo que nosotros. Entonces con el tiempo van modificándose. Eso está en construcción, no tenemos ni idea todavía de lo que va a pasar. Ahora... Es buenísimo que muchos que piensan que Perón es una cosa también tendrían que saber que Perón también hizo la otra, ¿viste? Bueno, estrictamente en general el peronismo no habla nunca del segundo plan quinquenal. Lo que pasa del 53 al 55 no es la etapa de gloria del peronismo, porque se congelaron los sueldos, se rompieron algunos de los principios básicos como el petróleo, concederle petróleo a Estados Unidos, a una empresa americana, pedir un crédito a la Exim Bank. Eso generalmente no lo menciona ningún clásico peronista. Bueno, el que sabe de peronismo, de la parte económica, sí, pero porque tiene demasiadas facetas el peronismo. Habría que buscar, como nos enseñaban en el colegio, cuál es la esencia de Mesa. Bueno, ¿cuál es la esencia del peronismo? Debe haber una esencia del peronismo. Mesa no es una cosa de 3 patas, de 4, porque puede tener 3, puede tener 2, puede tener 1. Mesa es algo donde se apoya algo, qué sé yo. Cuando uno llega a la esencia de lo que es Mesa, podríamos buscarla, porque el peronismo también la tiene, estoy segura, porque por eso hay muchos seguidores a lo largo de demasiados años, de muchos años, sigue habiendo seguidores. Pero, perdón, Mercedes, pero hubo también una acción de catequización muy fuerte del peronismo. Es decir, sí. Él lo dijo claramente: primero voy con los trabajadores, segundo con las mujeres, tercero con los niños. En los colegios te obligaban a leer el famoso libro La razón de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa catequización, de alguna manera, a mucha gente le entró, y todavía siguen diciendo sí, porque a mi abuelita o a mi tatarabuelita le regalaron una máquina de coser, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hubo mucha catequización, y yo creo que están volviendo a eso. De alguna manera están volviendo, de una manera más burda, diría yo, porque a lo mejor tienen menos tiempo y tienen que hacerlo más rápidamente, pero están volviendo a querer catequizar a los niños. Sí, Julita, pero cuanto más burda es o cuando más evidente, menos sirve. La gente, los únicos que no pueden pensar son los que para comer necesitan al Estado asistencial, que vaya el puntero y le dé junto con la comida, le dé el librito. Sacando ese grupo que desgraciadamente va a crecer muchísimo dentro de 2 meses, desgraciadamente, porque va a quedar más del 50 bajo la línea de pobreza, el que piensa, eso no solo no le sirve, sino que le es negativo, porque al mismo tiempo también catequizan a través de las redes sociales otros grupos sociales. Yo creo que cuanto más burdo se hace, menos sirve, o sirve para menos gente, para gente que es... El problema es la deficiencia educacional que hay, el nivel de educación. Yo como profesora les puedo asegurar que he visto cómo bajaban en la UBA, llegaban chicos que más que personas parecían burros,
burros, no entienden, no pueden leer una página, han terminado quinto año y no entienden una página donde hay 3 conceptos abstractos, no entienden un concepto abstracto y han salido de quinto año. Eso lo empecé a ver a partir del 2007, 2008 empezaron a llegar así. Impresionante, ¿eh? Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque no podían no podían repetir el año, no era permitido que repitieran el año sabiendo o no sabiendo. Es una manera, en realidad, de embrutecer a la sociedad. Pero es que todos sabemos que si los profesores, los que hemos sido profesores, sabemos que si más de la mitad de la clase no tiene conocimientos como para pasar la materia, el problema no es de la clase, es del profesor, obviamente. Obvio. Bueno, Mercedes, pues, hay un señor... Vos habrás visto la clase famosa en el canal de conocimiento, en donde una señora que se supone que es maestra le está diciendo a los niños el día de la bandera, y entonces voy a explicar qué es el día de la bandera, y sale diciéndole que San Martín, que quiso hacer una bandera para su ejército, es decir, a ver, más burdo no puede ser. Es decir, ¿cómo pueden poner en una televisión? Increíble. Es decir, Perdón ¿cómo que... nadie protesta para decirle, señores, cierren eso? estamos en el límite. No, quería decir No, porque hay un tenemos señor identificado como iPad de Graciela que tiene habilitado el Lo micrófono. conozco, sí. Sí, por eso. Hace un ratito que quiere preguntar, Dale, digo, para no Andrés. dejarlo afuera. Perdón, Andrés, dale. Y como mi laptop está descompuesta, a esta reunión de mujeres ingresé con la tableta de mi mujer. No hay problema, gracias. ¿Eh? Pero no sé si te das cuenta que no soy, ¿no? Yo no soy Graciela. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Andrés Cisneros. ¿Escuché la voz de Enrique ahí atrás? No te preocupes, yo ingresé por mi mujer, dale. Conozco a Mercedes de hace muchos años y no deja de sorprenderme porque siempre aprendo algo. Muchas veces algo bueno. Quería correrte un poco a las relaciones internacionales. Como vos bien explicaste, una de las razones de la decadencia argentina fue que cuando decayó Gran Bretaña para ser reemplazada por Estados Unidos, Argentina o no se dio cuenta o Argentina eligió mal, eligió quedarse con Gran Bretaña, que después nos soltó la mano, y a diferencia de Brasil, que Brasil sí hizo una alianza histórica con Estados Unidos. En esa época, el Producto Bruto de Argentina era un poquito inferior al de Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile y Paraguay sumados. Éramos tan grandes como todos ellos sumados. Hoy somos la cuarta parte de Brasil. Bueno, ese error histórico lo pagamos carísimo con retroceso económico monumental. Pero quedamos aliados a Estados Unidos, que ha sido bastante hostil con nosotros, históricamente, y nosotros con ellos, por la cultura, por la civilización, por valores muy importantes, no necesariamente por la economía. Ahora se está reproduciendo que emerge un nuevo orden mundial. Superpotencia mundial, una superpotencia mundial nueva, que es China, ¿no? No es el mismo caso, porque no es cuestión de elegir entre China o Estados Unidos, pero, digamos, ¿cómo ves vos esa cuestión, esa fractura que va a tener Argentina, que tiene con Estados Unidos y con Occidente una pertenencia cultural esencial, y con China, que tiene posibilidades económicas que Occidente no nos da? Occidente no nos da las posibilidades económicas que nos da China. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, Argentina tiene tantos problemas, una lista larga, pero entre los problemas que tiene a nivel internacional es que muchas veces confunde los intereses personales de intereses ideológicos o económicos personales de quienes están en el gobierno, de quienes forman parte del gobierno, con los intereses del país.
El caso, yendo al caso de Inglaterra, de la relación con Inglaterra, a mí siempre me impresionó desde que lo aprendí, que el Pacto Roca-Runciman, que en realidad tiene una cantidad de complejidades que no solo hacen a la venta de carne, involucraba solamente al 12% de nuestras exportaciones, que eran la carne enfriada de Inglaterra. Era poco, era muy poco lo que involucraba y no valía la pena conceder todo lo que concedimos, de ponerlos primero en el control de cambios para que las empresas inglesas pudieran remitir ganancias, la coordinación de transportes para que no se compitiera con los tranvías ingleses, los colectivos no compitieran con los tranvías ingleses, y una serie de cosas que cedimos solamente por el 12% de nuestras exportaciones, que además no lograron incrementarse porque tampoco los ingleses ya podían comprar más carne argentina, o sea que no se consiguió más venta de carne, pero nosotros nos asociamos a Inglaterra preferencialmente. Ahora, también es cierto que ahí hubo otros que vieron la posibilidad de Estados Unidos. En la actualidad es lo mismo, porque da la impresión que la alianza, o la pelea o no pelea con Estados Unidos es ideológica, y es una locura porque es una de las dos grandes potencias mundiales que van a quedar, y con China también da la impresión que vamos a tener más ventajas desde una óptica más populista, no, porque China no sé si es populista, más de izquierda. No es cierto eso, tampoco es cierto, porque Estados Unidos y China tienen muchísimas relaciones económicas, tienen cruzados préstamos de todos lados y comercian muchísimo. ¿Dónde nos conviene estar a nosotros? Y todavía no se ha definido el gobierno, pero daría la impresión que quiere hacerlo con China. Y al mismo tiempo necesita un montón de cosas de Estados Unidos. Es muy esquizofrénico, porque el presidente hablando con, el presidente de la Nación hablando con Lula, públicamente, no en un teléfono privado, critica a casi todos los países de la región, y por supuesto Estados Unidos, recuerda lo que pasó ese año en Mar del Plata con el ALCA, habla maravillas de Chávez y de todos el socialismo del siglo XXI, de una década pasada, cuando ya todos ellos murieron o perdieron el poder, y cree que lo está haciendo en un teléfono privado. Es una cosa rarísima, porque se está enfrentando a un país que va a necesitar, que necesitamos. No sé si requerirá que nos atemos a uno u otro de los dos. Yo creo que se va a poder mantener relaciones con ambos. El Pacífico lo vamos a necesitar, y el Atlántico también para nuestro comercio, y para una cantidad de cosas. Yo creo que lo que habría que hacer es tener buenas relaciones con ambos para sacar el mayor beneficio de las dos nuevas potencias mundiales y no quedar enfrentado con uno y amigo de la otra. Es una locura directamente, pero así parece que va a ser. Gracias, Mercedes. Preguntas nuevas no hay, excepto que había quedado una que quizás en parte está contestada. Perdón, acá Andrea García dice, si usted considera que para salir adelante en nuestro país debería haber una gran industrialización, descentralización, y cómo deberíamos manejar el tema de importaciones y exportaciones. Pero creo que en parte lo mencionaste, no sé si quieres hacer un comentario final. Nosotros tenemos una gran industrialización en el sector agrario, que es agroindustrial ahora, y veo que aún el gobierno, aunque no está de acuerdo con el sector agrario, no le ha quitado la palabra industria al ministerio. Agroindustrial, porque cualquier semilla tiene muchísimo valor agregado. Pero también tenemos un sector servicios que es muy grande y que hay que desarrollarlo muchísimo. No sé si nosotros debemos desarrollar el sector metalúrgico, por ejemplo, la industria de chimeneas. Tenemos un sector minero que también debe desarrollarse. Lo que necesitamos es designar uno o dos sectores como los ejes del desarrollo futuro y avanzar hacia eso. Los recursos nunca dan para todo. Entonces, los gobiernos tienen que elegir y manifestarlo públicamente qué sectores se van a desarrollar más, para que los inversores sepan a dónde tienen que poner sus ahorros, porque si no,
los ponen en el biodiesel y el biodiesel después le prohíben la exportación, lo ponen en algún sector de qué sé yo, de e-commerce, Claro. y después el gobierno empieza a poner limitaciones al e-commerce. Sí, como marcar un horizonte y sobre Sí, eso el privado, claro. bueno, sigue la política, ¿no? Pero eso no se puede hacer en 15 días que faltan para el fin de la cuarentena. Hay que tenerlo pensadísimo Antes. y lanzarlo. Si no como un plan quinquenal, que ya no están de moda los planes así a largo plazo, por lo menos claramente qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer, para que todo el mundo sepa que si tiene una industria que ya no funciona, la puede cerrar tranquilo y no vender la casa para mantener la industria o el comercio abierto estos días. Claro. Sí, sí, como algunas cuestiones. Mariano Causino quiere hacer una pregunta. No lo dejes, Mariano Causino se pregunta terrible. No, dale, Mariano. Primero hace un comentario y después pregunta si puede preguntar, con lo cual... No lo creo porque ya está en la misma pantalla, pero sí, ahora, Mariano, dale. Muy bien, Mercedes, te felicito por tu presentación y agradezco que nos hayan invitado. La pregunta que yo te hago es que vos, si pudieras hacer una reflexión sobre el comportamiento del gobierno de Justo en esos años, si hizo lo mejor que pudo en circunstancias que eran tan complicadas. Ahí yo les escribía, la conferencia de Ottawa en el 32 es un punto clave en el que Inglaterra se cierra y le da preferencia imperial a los miembros del Commonwealth. ¿Vos no creés que el pacto Roca-Runciman está en gran medida demonizado por la frase tan poco feliz que tuvo Julito Roca en esa comida ante la Cámara de Comercio? Y eso fue lo que arruinó lo que en realidad era un pacto razonable, y que después el propio Perón, por ejemplo, en el Tratado Andes, reitera de alguna manera esa negociación. Muchas gracias. Sí. El pacto Roca-Runciman más embarrado con el asesinato en el Senado del senador, la comisión investigadora, los libros de la Armour encontrados en un barco, en la carga de un barco con el cartel de, no me acuerdo qué, de carne enfriada, llevaron a convertirlo en un caso, sí, histórico de la época. En realidad, por supuesto que el gobierno de Justo fue pragmático, qué es lo que hay que hacer. No se atúa ni siquiera a sus principios ideológicos, sino que actuó como mejor consideró que podía actuar para sacar a Argentina de la crisis. Y ya les dije que en el año 33 ya habíamos salido, 3 años no es nada. Vamos a estar bastante más ahora para salir de la crisis y empezar a crecer. El pacto Roca-Runciman no fue más que uno más, hubo muchos otros. Lo que pasa es que quedó viciado por todas esas... Sí, la frase más feliz de Julito creo que fue somos la perla de la corona británica, algo así fue, no sé, una estupidez. Pero... no, él dijo que desde el punto de vista de la interdependencia económica, la República Argentina formaba parte integral del Imperio Británico. La perla más austral de la corona británica. No, la palabra perla no lo dijo. No, dijo que se puede buscar. Eso es lo que demonizaron después. Igual la frase fue poco feliz, pero bueno, no hablo más. Bueno, no, de todas maneras lo que te digo es que los planteos previos a la... Por supuesto que la conferencia de Ottawa aterrorizó directamente al sector productor de carne enfriada. Lo mandaron pero pitando a Julito. Pero cuando él llega, o antes de que llegue, los planteos ingleses ellos tenían todavía más inconvenientes que solucionar que nosotros. Nosotros teníamos que asegurar un cupo de carne, que como les digo, no se aumentó demasiado y Perón renovó el tratado. En cambio ellos tenían una serie de inconvenientes que necesitaban la coordinación de transportes y que necesitaban remitir ganancias, porque Inglaterra en ese momento vivía exclusivamente de las ganancias, de las remesas de sus inversiones desde el siglo anterior, o sea que le era indispensable y el control de cambios no se lo dejaba hacer. Por eso es que creo que todo el gobierno de Justo fue pragmático, porque desarrollaron la industria, dejaron contentos a los invernadores de la provincia de Buenos Aires, que eran los que tenían el Ministerio de Agricultura, y estaba Duó, por entonces, en el Ministerio de Agricultura, y también miraron hacia Estados Unidos.
ojalá se hubiera podido firmar el Plan Pinedo, que era más industria norteamericana, más conexión con la industria norteamericana y brasilera, y además era un plan social, porque era de construcción de viviendas populares. Pero eso fue el radicalismo el que no lo aceptó, no se animó porque tenía un riesgo en las garantías, es cierto, ¿no? Se garantizaba con los encajes de los bancos, los préstamos, entonces se asustaron los radicales y Alvear lo prohibió. Pero la característica mayor del gobierno conservador es el pragmatismo para salir de la crisis. Y ojalá nosotros ahora tengamos un gobierno pragmático, porque si lo que están es atados a ideología, no va a salir bien el resultado, no va a terminar bien. Gracias, Mercedes. Habilitamos a Teresa González. Buen día, Teresa, que quiere hacer un comentario. Bueno, hola, ¿qué tal? Quería, como muy súper interesante, Mercedes, como siempre, y quería comentar respecto de lo que dijeron, pero hace un rato, que tampoco es tan cierto que Perón no quería tratar con Estados Unidos. Perón quiso acercarse y el gobierno de Estados Unidos, cuya ala dura estaba marcada por Cordell Hull y el embajador Braden estaba aquí en Argentina, no dejó. Hay una adenda secreta del Plan Marshall que dice que los países de América Latina no pueden comerciar con Argentina si quieren recibir apoyo del gobierno de Estados Unidos y ese Plan Marshall. Perón lo recibe a Nelson Rockefeller, que venía con un pequeño grupo de empresarios estadounidenses, y la embajada le cortó todas las posibilidades de hacer acuerdos. Cuando vuelve este grupo a Estados Unidos, hacen una queja formal por el poco apoyo que tuvo. O sea que es muy, además, eso fue un periodo entre guerras, y era normal en el siglo XIX, normal. Era beneficioso para Argentina la alianza en el siglo XIX con Gran Bretaña. Cuando sale de la primera guerra, ya sale medio debilitado Gran Bretaña, pero Estados Unidos fue el que se opuso porque estaban medio enfrentados de la primera conferencia panamericana a 1899. Bueno, es interesante, pero siempre ahí hay metidas dos líneas, grietas e internas. Es así. Braden estuvo solo 4 meses como embajador en Argentina y marcó una imagen, desgraciadamente, que los relatos existen desde la Biblia, que no se pudo desarmar. O sea que, bueno, es interesante y el tema da para muchísimo. Pero sí se desarmó, digamos, son esos primeros años nada más, que sotoboche sigue habiendo un boicot a vendernos cosas también, pero Messerschmitt lo arregla en el año 47, 48, ya no hay problemas con Estados Unidos. Perón es igual o más pragmático que Justo, los dos son pragmáticos, los dos tienen que bajarse de su ideología en un momento dado para para llevar adelante el país. A Perón no le importa dar la vuelta de campana en el segundo plan quinquenal. Es cierto que no lo anunció con megáfono, pero lo hizo. Perdón, en Messerschmitt, que llega con un mandato muy, muy duro, al año lo retiran, va cambiando de postura para decir, mira, este país no es más nazi que el gobierno de Peñaranda de Bolivia, de Perú, de mismo Brasil. Y se va y Perón lo despide con una comida en el Consejo Deliberante paquetísima y le entrega la medalla de la lealtad. Messerschmitt no pasa de un año porque el gobierno de Cordell Hull lo fleta. O sea, no es que no se desarmó. Estados Unidos, que están muy confrontados desde principios del siglo, porque con todo el apoyo de Inglaterra, Argentina era un bastión que le hacía sombra. Ahora nos reímos porque los chicos no entienden, cuando uno da las clases, que Argentina pudiera hacerle la sombra a Estados Unidos, pero estaba atrás Inglaterra, en ese momento, fin del siglo de oro de Inglaterra. Bueno, muy interesante y da para mucho, realmente. Las relaciones entre Inglaterra, Estados Unidos y Argentina, que tuvo una época en que era muy importante, me hace gracia pensarlo ahora, sí, dan para muchísimo. Y nosotros que leímos millones de documentos de la época,
con Teresa sobre esas relaciones y sobre los desentendimientos y sobre, en cambio, la falta de interés de Churchill en sanciones para la Argentina. Churchill no le importaba nada que nosotros no entráramos en guerra, porque así podían circular los barcos con bandera argentina llevando provisiones durante la guerra. Carne. Estados Unidos quería que nosotros hiciéramos el gesto de romper con el eje. Ahora también, cosa que no está demasiado difundida, el que más se opuso al finalizar la guerra a que Argentina entrara en Naciones Unidas fue Stalin. Stalin decía que no se iba a sentar con traidores como los argentinos en la misma mesa, y Estados Unidos tuvo que ceder 2 votos en Naciones Unidas, considerándolos como 2 países separados que no lo eran de la URSS, para que entrara Argentina. Estados Unidos cedió a Bielorrusia y Ucrania con 2 votos por cabeza en Naciones Unidas para que entrara Argentina. O sea que para Estados Unidos era importantísimo tener a Argentina de su lado en Naciones Unidas. Pero en general esas cosas no se saben. Stalin es el que más se oponía. Bueno, les agradezco a todos y no hay nada más, la paciencia para oír historia. Súper interesante, y no sé si Julita querés cerrar. No, al contrario, te agradecemos muchísimo, y bueno, y evidentemente es un tema que da para mucho cambio de opiniones y de profundidad en algunos temas, pero muchísimas gracias, Mercedes, ha sido clarísima y nos has desasnado bastante, así que muchas gracias. Aburrimiento que tenemos todos. Si a alguno le quedó algún tema que prefiere profundizar en una charla cortita, y hacemos una de 40 minutos, como el Pacto Roca-Ranciman, por ejemplo, tan histórico, o como el Plan Pinedo, o como cualquiera de los temas que se tocaron, se lo piden a Julita, se lo piden a Amy y lo hacemos. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias. Aprovecho, María Claire, ¿vos querés hablar? Dale. No, quería agradecerle a Mercedes primero, comprometerla seguramente para otra charla el segundo semestre del año. Aclarar que las socias de AIME pues, tienen acceso a la grabación de la charla en la página. Vos, Virgi, me parece que estás más interiorizada del tema, pero sí. Bueno, quería hacer esa aclaración. Y nada, bueno, nuevamente agradecer. Nos seguimos viendo. Agradecer muchísimo, porque la verdad que es súper interesante. Y nada, que ya voy a tener una lista de preguntas escritas para pasarte para la próxima. Gracias, gracias a todos por participar también. Sí, tal cual. Gracias, Mercedes. Bueno, nosotros estamos, como muchos de ustedes saben, estamos en Facebook, también tenemos la página web, que pronto la iremos también ayornando un poco. Y bueno, si bien estos desayunos virtuales son en forma gratuita, porque nos interesa que todos participen y nos interesa seguir en contacto, bueno, también la idea es darle algún beneficio a los socios o socias y darle el material completo. Así que bueno, la membresía es muy accesible, bueno, quienes quieran formar parte se contactan con alguno de nosotras, no hay problema. Y hay una persona que quería mandarle un fuerte abrazo a María Marta Maenza, como que está con un problemita de salud, desconozco el tema, pero le mandamos nuestro acompañamiento a la distancia. Nuestras oraciones o buenas energías, como quieran llamarle. Así que por mí ya estamos cerrando entonces. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós, gracias. Muchas gracias.